Soy Hannah, y mi vida cambió para siempre cuando tenía apenas 5 años. Fue en ese momento cuando nació mi hermana Julia, y desde entonces me sentí invisible en mi propia casa. Mis primeros recuerdos están llenos de Julia cantando. Para cuando tenía 3 años, ya era el centro de atención en cada reunión familiar, mientras yo me quedaba al fondo sosteniendo charolas de bocadillos que había ayudado a mamá a preparar. Julia tenía la voz más hermosa, tan dulce que hacía que todos se detuvieran a escuchar. Mis papás, Jack y Audrey, estaban convencidos de que sería la próxima Mariah Carey. Hannah, ve a ayudar a tu hermana a practicar sus escalas, me decía mamá sin levantar la vista del celular, mientras grababa otro video de Julia cantando. Y asegúrate de lavar los trastes primero. Cuando yo tenía 8 años, Julia tenía 4. Mientras ella daba vueltas por la sala con su tutú rosa, yo estaba aprendiendo a usar la lavadora, porque mamá estaba demasiado ocupada organizando sus clases de canto. Una mañana de jueves, cuando tenía 14, le pregunté: ¿por qué no puedo ir a la fiesta de cumpleaños de Rebecca? Mamá puso los ojos en blanco y contestó: porque Julia tiene una presentación en el centro comunitario y necesitamos que la ayudes con sus cambios de vestuario. Pero le prometí a Rebecca, intenté replicar. No seas egoísta, Hannah, intervino papá. Tu hermana te necesita, ella sí tiene talento. No terminó la frase, pero yo entendí lo que quería decir, a diferencia de mí. Luego llegó el día que lo cambió todo. Julia tenía 12 y yo 16. Ella y sus amigas habían ido al centro comercial sin supervisión, algo que a mí nunca me dejaron hacer a esa edad. Pasaron horas en la heladería, comiendo sandas uno tras otro, compitiendo a ver quién podía acabar más. A la mañana siguiente, Julia despertó con dolor de garganta. Rápidamente empeoró y resultó ser una fuerte infección de garganta. El doctor dijo que sus cuerdas vocales habían quedado dañadas y que tal vez nunca volvería a cantar igual. Yo estaba en la cocina haciendo la tarea cuando regresaron del hospital. «Esto es tu culpa», me gritó mamá. «Eres su hermana mayor, deberías haberla estado cuidando». Pero estaba lavando la ropa y limpiando el baño, como tú me dijiste. Traté de explicarme. «Nada de excusas», gritó papá, golpeando la mesa con la mano. «Estás castigada 1 mes. Sin teléfono, sin tele, sin nada. A ver si así aprendes a ser responsable». Esa noche, acostada en mi cama mirando el techo, me hice una promesa: algún día construiría una vida donde no tuviera que vivir a la sombra de nadie. Solo tenía que sobrevivir unos años más en esa casa donde no era más que una sirvienta y el chivo expiatorio. Los siguientes 4 años pasaron en un ciclo de quehaceres, culpas y resentimiento silencioso. Cada vez que Julia se metía en problemas, escapándose de casa, faltando a clases o usando la tarjeta de crédito de mamá sin permiso, de alguna forma siempre terminaba siendo mi culpa. Cuando llegó mi carta de aceptación a la universidad estatal, la dejé sobre la mesa durante la cena, junto al pastel de carne de mamá. Elegí ese momento a propósito, para que no pudieran evitar la conversación. Es la opción más accesible, dije tratando de sonar calmada. La colegiatura es razonable. No tenemos dinero, Hannah, dijo papá sin siquiera levantar la vista de su plato. Julia sonrió burlona desde su asiento. Tal vez deberías haberte preocupado por tener un talento real en lugar de hacer quehaceres todo el día. Podrían sacar un préstamo por mí, dije, ignorando su comentario. Yo les pago cada centavo cuando me gradúe y consiga trabajo. Se los prometo. Por favor, esto es importante para mí. Mamá suspiró ese suspiro largo y cansado que ya le había escuchado 1000 veces. Cariño, no vamos a endeudarnos. La universidad no es para todos. ¿Por qué no buscas trabajo en el centro comercial? O quizá en ese nuevo café del centro. Pero tengo una beca, dije con la voz quebrada. Cubre parte de la colegiatura, solo necesito ayuda con el resto. Investigué todo y ya hice un presupuesto. Suficiente, tronó papá, soltando el tenedor con un golpe fuerte contra el plato. Dijimos que no habrá préstamos. Fin de la discusión. Hay gente que nace para ir a la universidad y gente que no. Acéptalo y sigue adelante. Miré mi cena intacta, con las lágrimas nublándome la vista mientras trataba de no dejarlas caer. Vi a Julia sonriendo, disfrutando el drama como siempre. Esa noche llamé a mi mejor amiga Jenny. Éramos inseparables desde la secundaria, unidas por nuestro amor a las matemáticas y por ser las raras, yo por mi familia,
Y ella porque sus papás inmigrantes italianos tenían la. Ellos no me van a ayudar, lloré por teléfono. Ni siquiera piensan en sacar un préstamo. Todos estos años de sacar dieces, de hacer todo bien, y no les importa. Jenny guardó silencio unos segundos antes de decir. Ven mañana, mis papás quieren hablar contigo. La siguiente tarde estaba en la oficina del restaurante Golden Dragon, con Jenny y sus papás, el señor y la señora Ken, después de que cerraran. Ellos me conocían desde hacía años. Había pasado incontables tardes ahí haciendo tarea, escapando del caos de mi casa. Te hemos visto crecer, Hannah, dijo amablemente la señora Ken. Eres como una segunda hija para nosotros. Jenny seguramente ya les había contado todo. El señor Ken asintió y agregó. Nosotros pagaremos tu colegiatura. Comencé a protestar, pero él levantó la mano. Trabajarás aquí medio tiempo después de tus clases. Buen sueldo, horario flexible. Nos lo pagas poco a poco, sin intereses. Esto es una inversión en tu futuro. Unas semanas después me mudé a mi dormitorio en la universidad estatal. Mis papás apenas notaron cuando empacaba mis cosas. Estaban demasiado ocupados planeando el gran recital de piano de Julia, su último intento de encontrarle un talento que reemplazara el canto. Empecé mis clases en el día y trabajaba en las noches en el Golden Dragon, aprendiendo de todo, desde atender mesas hasta manejar inventario. Un domingo cualquiera, en mi segundo año, recibí una llamada de mi mamá. Estaba en la biblioteca estudiando cuando vi su número en la pantalla. Mi corazón se aceleró, llevábamos meses sin hablar. Hola, cariño, dijo distraída, con ruidos de fondo. Probablemente Julia practicando algo nuevo. Solo quería saber qué has hecho. Estoy en la universidad, respondí, esperando que preguntara cómo le hacía sin su ayuda o cómo pagaba la escuela. Ah, qué bien, dijo vagamente. Julia está sacando puros dieces en sus clases avanzadas. Estamos tan orgullosos de ella. Le está yendo de maravilla desde, ya sabes, lo de la voz. No preguntó nada de mí, ni cómo estaba, ni cómo me mantenía. Y yo tampoco di detalles. La llamada terminó tan rápido como empezó, con mamá colgando. Así pasaron mis años universitarios, construyendo mi propia vida en silencio, mientras ellos seguían enfocados en Julia. Solo iba a casa en las grandes fiestas, y cada visita era igual, los familiares reunidos alrededor de la mesa, riendo y platicando, mientras Julia absorbía toda la atención. Mis papás orgullosos como siempre, y yo ayudando en la cocina, escuchando desde lejos las conversaciones sobre los logros de Julia. Pero en acción de gracias, durante mi tercer año, todo cambió. Estaba sirviendo el puré de camote cuando mi tía Sidney empezó a preguntar sobre los planes universitarios de Julia. Mamá, con orgullo, dijo, hemos estado ahorrando por años, el fondo de educación de nuestra estrellita está listo. Tenemos guardado suficiente para que vaya a donde quiera. Casi solté el molde. El calor me quemó las manos a través de los guantes, pero no dolió tanto como escuchar la verdad. 3 años atrás me dijeron que no podían ayudarme con la universidad. Ahora sabía que siempre habían tenido dinero, solo que no para mí. Esa noche, sentada en mi antiguo cuarto, envuelta en mi cobija de la infancia, llamé a Jenny. Sí tenían dinero, susurré entre lágrimas. Solo que no pensaban que yo valiera la pena. Entonces demuéstrales que se equivocan, respondió firme. Tú ya lo eres. Tenía razón. Desde ese momento me enfoqué en mis estudios y en mi trabajo en el Golden Dragon. Para cuando me gradué, no solo había pagado cada centavo a los Ken, también había aprendido todo sobre manejar un negocio exitoso. Pasé de mesera a supervisora de turno, y eventualmente a asistente de gerente, todo mientras mantenía un promedio de 4.5. El último día en el restaurante, el señor Ken me llamó a su oficina. Tengo un amigo en Morgan y Chase, dijo, deslizándome una tarjeta. Necesitan a alguien inteligente y trabajador, alguien como tú. Le conté cómo mejoraste nuestro sistema de inventario y aumentaste la eficiencia un 40%. Está muy interesado. Una semana después de graduarme, entré a mi nueva oficina en Morgan y Chase, usando un traje comprado con mi propio dinero. En mi escritorio había una placa con mi nombre, Caroline Michey, analista junior. En 7 meses ya estaba dirigiendo mi propio equipo. Para fin de año me habían ascendido 2 veces y manejaba proyectos que llamaban la atención de los altos directivos. Cuando llegó otra Navidad,
Algo se sentía extraño mientras estacionaba frente a la casa de mis papás. La casa estaba oscura, salvo una luz en la sala. No había coches en la calle ni las decoraciones típicas. Mamá abrió la puerta con un suéter viejo en lugar de su atuendo festivo de siempre. Julia no va a venir, dijo en voz baja. Entré al silencio inusual. El olor de su típico asado navideño no estaba. ¿Dónde está Julia?, pregunté. Está celebrando con sus amigos, respondió mamá, frotándose las manos. Rentaron una cabaña en las montañas, muy exclusiva. La mesa del comedor, antes rebosante de comida, solo tenía un jamón comprado y guarniciones de microondas. No había música, ni familia, ni alegría. Papá estaba desplomado en su sillón, más viejo y cansado de lo que recordaba. Hemos tenido algunos problemas, admitió mamá finalmente, mirando a papá, que asintió levemente. La inversión que hizo tu padre no salió bien. Tuvimos que pedir préstamos para cubrir las pérdidas. Este año no alcanzó para una Navidad grande. Los miré, pequeños, derrotados, tan distintos de esas figuras que antes parecían controlar cada parte de mi vida. Algo se movió en mí, tal vez compasión, o tal vez solo la costumbre. Dame un minuto, dije sacando mi celular. Media hora y varios cientos de dólares después, había ordenado un verdadero banquete: prime rib, jamón glaseado, puré de papa con trufa, verduras rostizadas y 3 tipos de pay. Cuando llegó la comida, los aromas llenaron la casa y nos sentamos a cenar. Noté a mamá mirando mi reloj de diseñador y la blusa de seda que llevaba puesta, ambas más caras que sus recibos mensuales de servicios. Estábamos pensando, empezó mamá, cruzando miradas con papá. ¿Cómo te va tan bien ahora? Quizá podrías ayudarnos un poco. Solo temporal, hasta que nos recuperemos. Los observé por encima de mi copa de vino. Parte de mí quería recordarles lo que dijeron cuando les rogué ayuda para la universidad. Algunos nacen para estudiar y otros no. Pero viendo sus rostros cansados, no pude decirlo. Podría ponerles una tarjeta adicional en mi cuenta, dije despacio, con un límite mensual. Los ojos de mamá brillaron. Oh, cariño, eso sería 2,000 al mes, dije firme. Ni un peso más. Asintieron de inmediato, más emocionados de lo que esperaba, aunque para mí era menos de una semana de sueldo. Unos días después les mandé la tarjeta. Prometieron usarla con responsabilidad, solo para lo necesario. Durante los siguientes meses cumplieron. Los cargos eran razonables: comida, servicios, lo básico. Por primera vez parecía que todo estaba en orden. Apenas notaba el dinero saliendo de mi cuenta. A veces, al revisar mis estados de cuenta, veía compras en el mismo supermercado donde yo había trabajado un verano en la prepa, ahorrando para la universidad. La ironía no se me escapaba. Pasaron 3 años y yo ingenuamente pensé que las cosas mejoraban. La mensualidad había creado un ritmo en nuestra relación. Mamá llamaba para hablar de gastos, y esas pláticas poco a poco se volvían conversaciones de verdad. O al menos eso creía. Incluso Julia y yo volvimos a hablar, aunque su vena competitiva seguía intacta. Cada vez que compartía un logro en el trabajo, su sonrisa se tensaba y sus ojos se achicaban, igual que cuando éramos niñas. ¿Gerente de proyecto senior? ¡Qué bien!, decía con ese tono condescendiente de siempre. Yo estoy por recibir un ascenso en Wilson y Company. Es una firma más pequeña, pero muy exclusiva. No cualquiera puede con eso. En las llamadas mensuales, mamá y papá no dejaban de hablar de Francis, el nuevo novio de Julia. Viene de una muy buena familia, suspiraba mamá. Sus papás son dueños de esa inmobiliaria en el centro. Por un tiempo, los cargos en la tarjeta de mamá se mantuvieron razonables. Víveres, servicios, alguna que otra cena fuera, cosas normales, esperadas. Hasta empecé a sentirme bien de ayudarlos, como si ese apoyo económico estuviera reparando nuestra relación rota. Pero todo se vino abajo cuando vi un post en Instagram. Destellos Paraíso con mi anillo comprometida. Palmera Florida bendecida destellos. El pie de foto decía eso. En la foto aparecían Julia y Francis en una playa hermosa, con mis papás a su lado sonriendo. La mamá de Francis llevaba un vestido de diseñador y su papá posaba orgulloso con la mano en el hombro de su hijo. Me quedé congelada, con el dedo detenido a la mitad del scroll. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Por qué no me habían dicho nada? El siguiente post me dejó helada.
Corazón rojo, gracias infinitas a mamá y papá por hacer posible este viaje mágico de compromiso para todos. Ellos insistieron en invitar a ambas familias a estas vacaciones de ensueño. Los mejores papás del mundo. Destellos. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Abrí mi app bancaria con manos temblorosas. Ahí estaba todo, cargos muy por encima del límite mensual que había establecido. 7 boletos de avión en primera clase a Los Cayos de Florida, 15,400 pesos. Grand Wa Resort, 3 suites con vista al mar por 7 noches, 20,600 pesos. Cena de bienvenida en Maroto, 3,200 pesos. Tratamientos de spa en pareja, 2,300 pesos. Excursión en velero al atardecer, 2,500 pesos. Cena privada en la playa, 4,200 pesos. Habían usado mi dinero para pagar unas vacaciones familiares secretas. Una traición que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un compromiso fastuoso para Julia y sus futuros suegros, y yo ni siquiera había sido invitada. Con las manos temblando, marqué el número de mamá. ¿Dónde están? Pregunté con calma, con esa misma voz firme que usaba en juntas de trabajo tensas. Oh, cariño, dudó mamá. La música se oía más lejana, como si se alejara de la fiesta. Tu papá y yo solo necesitábamos un pequeño descanso. Ya sabes, las cosas han estado tan difíciles. ¿Un descanso? Abrí de nuevo mi app, viendo los cargos. Un descanso en el Grand Wa Resort, con Julia, Francis y toda su familia. Ese descanso costó más de 55,000 pesos. Hubo silencio. Después murmullos. La escuché cubrir el teléfono. Ella sabe. ¿Qué hago? Y la voz de Julia respondiendo. Tal vez deberías. Entonces cambió la voz al otro lado. Era Julia, con un tono frío y burlón. Escucha. Señorita ejecutiva, escupió. Aquí no te necesitamos. No eres más que un cajero automático con patas. No queremos que arruines todo con tu historia de éxito. A nadie le importa tu carrera mientras celebramos mi compromiso. Cada palabra fue como un golpe, pero mantuve la calma. Ese cajero automático acaba de pagar 25,000 pesos por tu fiesta. Otros 25,000 pesos por vuelos y lujos. Es mi dinero el que financia tu momento perfecto. Julia soltó una risa seca, cruel. Pues para eso sirves, ¿no? Tú trabaja en tu empleo elegante y nosotros seguiremos gastando tu dinero. Siempre fuiste buena para eso, desde niñas. Al menos ahora sirves de algo. La línea se cortó. Llamé de nuevo. Mamá, buzón de voz. Papá, lo mismo. Julia rechazó la llamada después de un tono. En cuestión de minutos, empezaron a llover notificaciones. Primero mamá y papá bloqueándome de sus redes. Después Julia. Un último mensaje entró antes de que mamá me bloqueara. Estamos hartos de tu actitud y tus celos. Déjanos en paz, ya arruinaste demasiados momentos especiales de Julia. Sentí que algo duro y frío se asentaba en mi pecho. Ya sin temblores, abrí mi app bancaria y fui directo a la sección de reservaciones. Cada clic era como romper una cadena que me había tenido atada a su veneno durante demasiado tiempo. Reservaciones de hotel, canceladas. Paquete de masajes y excursión al atardecer, cancelados. Cena privada en la playa, cancelada. Boletos de regreso en primera clase para 7, cancelados. Tarjeta de mamá, desactivada permanentemente. Me recosté en el sillón, imaginando sus caras cuando el hotel les informara que las habitaciones ya no estaban pagadas, la vergüenza al intentar cargar algo a la cuenta y que se los rechazaran, el pánico al darse cuenta de que no tenían vuelos de regreso. Horas después, mi celular vibraba sin parar. Llamadas, mensajes, números desconocidos con Lada de Florida. Mamá, Hannah, por favor, llámanos de inmediato. Es una emergencia. Papá, arregla esto ya, jovencita. Estás avergonzando a toda la familia. Julia, más te vale solucionar esto o juro por Dios que... Número desconocido. Francis, mis papás están furiosos. Necesitas restablecer las reservaciones. Conforme pasaban las horas, el tono cambiaba. Mamá, hija, por favor, podemos hablar de esto. Papá, te pagaremos, solo ayúdanos esta vez. Julia, vamos, Hannah, es mi compromiso. No seas tan egoísta. Francis, mis papás amenazan con cancelar todo.
Esto es tu culpa. No respondí ninguno. En cambio, bloqueé cada número, cada cuenta. Pero no antes de tomar capturas de pantalla de todo. Tenía la sensación de que me servirían. Cerca de la medianoche, me salió una notificación. Julia Mitchell ya ha publicado un nuevo estado. No puedo creer que mi propia hermana intente arruinar el momento más feliz de mi vida. Siempre ha tenido celos de mí, pero esto es demasiado. Cancelar las vacaciones de toda la familia por envidia. ¿Quién le hace eso a su propia hermana? No soporta ver felices a los demás. Familia tóxica. Corazón roto. Los comentarios no tardaron en llegar. Dios mío, qué horrible, ¿qué clase de hermana hace eso? Siempre supe que había algo raro en ella. Seguro está celosa porque tú te casas primero. Tus pobres papás deben estar tan avergonzados. Había guardado silencio demasiado tiempo. Mis dedos volaron sobre el teclado mientras escribía mi respuesta. Déjenme contarles lo que en verdad pasó. Mis papás estaban usando mi tarjeta de crédito para gastos básicos, con un límite de 2,000 pesos al mes. Ayer descubrí que se gastaron más de 55,000 pesos de mi dinero para pagar unas vacaciones de lujo en Florida para el compromiso de Julia. No me pidieron permiso, no me dijeron nada, y tampoco me invitaron. Cuando llamé para preguntar por qué, Julia me dijo que yo no era familia, solo un cajero automático con patas. El último mensaje de mi mamá antes de bloquearme fue: estamos hartos de ti. Así que sí, cancelé las reservaciones que nunca autoricé. Cancelé los vuelos de regreso que jamás acepté pagar, y dejé de financiar unas vacaciones en las que no era bienvenida. Aquí están las capturas de pantalla de todos los mensajes. Aquí están los estados de cuenta de la tarjeta. Esta es la verdad sobre su pobre Julia y su compromiso arruinado. Júzguenlo ustedes mismos. ¿Quiénes son los verdaderos tóxicos? Adjunté todas las pruebas que tenía. La marea cambió de inmediato. Los comentarios pasaron de atacarme a indignarse con Julia. Dios mío, Julia, ¿cómo pudiste? Usando el dinero de tu hermana mientras la excluías, eso es cruel. Tu familia planeó unas vacaciones y ni siquiera la invitaron, qué mal plan. Hannah, hiciste lo correcto, mantente fuerte. Los pobres Thomas quedaron atrapados en este drama familiar. Las consecuencias fueron como ver un choque de tren en cámara lenta. Por medio de amigos en común y redes sociales me enteré de lo que pasó después. Había provocado un caos en Florida. Mis papás tuvieron que pedir prestado a 4 amigos diferentes para poder pagar vuelos en clase económica de regreso. Fueron obligados a salir del lujoso Hotel W Resort frente a todos los huéspedes. Julia, como siempre, hizo un berrinche monumental en el lobby, y alguien grabó toda la escena en TikTok. La verdadera explosión vino cuando los Thomas se dieron cuenta de que tendrían que pagar su propio hospedaje. Les habían prometido unas vacaciones de lujo totalmente cubiertas, solo para descubrir que todo era mentira. Confiamos en ti. Supuestamente gritó la señora Thomas a mi mamá junto a la alberca. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Julia, fiel a sí misma, empeoró las cosas. Ay, ya dejen de ser tan muertos de hambre. Si no pueden pagar unas noches en Florida, entonces su hijo no es lo suficientemente bueno para nuestra familia. Francis se quedó en silencio, hasta que por fin habló. Tienes razón en algo, dijo en voz baja. Alguien no es lo bastante bueno para la familia de alguien. Y en ese momento le quitó el anillo de compromiso a Julia y se fue con sus papás. Así, sin más, el compromiso se acabó. La boda soñada de Julia se canceló antes de empezar. Todo porque no pudieron resistir la tentación de robarme una vez más. Una semana después de que regresaron, empezaron los toques en mi puerta. Hannah, cariño, por favor abre. Necesitamos hablar. La voz de mi mamá temblaba al otro lado. Sabemos que la regamos, solo danos una oportunidad de explicarnos, agregó mi papá. Yo estaba en el sillón, sin moverme, apenas respirando. La tele estaba en mute, iluminando mi cara con su luz azul mientras ellos seguían suplicando. Golpearon la puerta por 20 minutos hasta que se rindieron. Después me enteré de que intentaron convencer al administrador del edificio de dejarlos pasar, diciendo que era una emergencia. Me llamó para confirmarlo y le dije que no los dejara subir nunca más. Esa noche Jenny vino con comida para llevar de Golden Dragon. Nos sentamos en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Tu publicación se compartió en varios grupos de apoyo de traumas familiares,
me dijo mientras jugaba con sus noodles. Mucha gente te llama heroína por enfrentarte a una familia tóxica y poner límites. Pensé en todos los años que pasé tratando de ganarme el amor de mi familia y demostrar mi valor. Por primera vez entendí que no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Me di cuenta de que valía algo, no por todo el dinero que les había dado esperando que me vieran como parte de la familia y no solo como alguien a quien usar. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije viendo un avión perderse en el cielo nocturno. Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen de mí. No me importa si lo sienten o si cambian. Ya terminé con ellos. A veces, la parte más difícil de crecer no es aprender a estar de pie por tu cuenta, sino saber cuándo es momento de alejarte. Había pasado toda mi vida en la sombra de Julia. Ahora era mi momento de salir a la luz.